¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, nuevo video de Siciliano en su taller. Este va a ser un video cortito. Muchos amigos están pidiendo que pare de llover, así me voy del taller y dejo de hacer videitos por hoy, pero bueno, aparentemente no se les va a dar. De todas maneras, en un rato me tengo que ir a hacer un service domiciliario, porque lo que pasa cuando hay tanta cantidad de lluvia, empiezan a saltar los disyuntores, las termomagnéticas, bueno, problemas que siempre surgen y uno está para resolverlos, ¿no? A raíz del video de los destornilladores Rucci que hice y mencioné estos destornilladores, no tardaron en escribirme los amigos que están barajando la posibilidad de comprar de estos destornilladores, de los Total, dado que bueno, ya lo tenían medio en idea. Son destornilladores que, créanme que estos sí, no los utilicé una semana, los he utilizado mucho tiempo, ya formaban parte del elenco de la caja de plomería, de la caja de electricidad, algunas unidades en una, algunas en otras, dado que bueno, como digo siempre, el factor común son los pH2, pH1, pero después cada oficio tiene su medida particular. Les estoy tratando de mostrar el desgaste, si puedo hacer foco, de la pH2 en un año de trabajo. Si yo quisiese utilizarlos ahora nuevamente, no habría problema. Siempre trato de jubilarlos, como dije, antes de que haya fatigas en la herramienta, ¿no? Que tengan muchas horas de vida útil, como para poder seguir formando parte del elenco de herramientas que uno tiene. Si no, no tiene ningún sentido tener esto acá colgado. O sea, podrían ser hermosas lesnas, pero tendría muchísimas lesnas. Como digo, todas las herramientas, hoy en día nada es para siempre, al menos lo que estamos barajando en el momento, en el segmento accesible para todos, ¿no? Compramos Knipex, compramos otro tipo de marcas, bueno, me refiero a pinzas. Tengo esas sin usar, que otras ya están formando parte de los elencos definitivos de la caja, por el momento. Después, bueno, cuando me enamoro de alguna otra, la jubilo y ya saben, la mecánica y la dinámica. Pero mediante el distribuidor que viene al taller, logré comprar en su momento este juego, que no me acuerdo si ya estaba en YouTube en ese momento, me parece que no. Tengo que mirar en Facebook si tengo, cuando hice la toma de contacto con estas unidades, y los van a ver en videos viejos, en muchos, porque como les dije, verdaderamente me duraron, trabajaron, y todavía si quisiese seguir utilizándolos, estaría la posibilidad, porque los jubilé para que no sigan trabajando. Pero bueno, quizás fue una buena época, quizás tuve suerte. Mi experiencia con estos destornilladores es esta. Este ya es un video de jubiladas, no es un video recomendando esto. Yo tendría que hacer una nueva toma de contacto para poder certificar al momento lo que digo. El juego, para terminar, no trae pH 0 en esta, trae un pH 1 por 75 y un pH 1 por 100, cosa que también es muy útil. A mí, por ejemplo, en lo personal, el pH 0, sacando alguna bornera, alguna cosita, mucho no lo utilizo. Lo tengo que tener, obviamente, lo tenemos que tener. No es que estoy hablando a favor de este juego y en contra de la selección de Rucci. Me parece más acertada la de Rucci. Pero bueno, tener dos opciones en pH 1 me permitió dejar uno en plomería y uno en electricidad, por ejemplo, ¿no? Qué sé yo. Bueno, trato de ser neutral, ustedes me entienden. Y si no, como decía el maestro, usted es usted y yo soy yo. Les mando un saludo.